Honorable pregunta, magistrado. El Estado, a través de los días 2 y 15, se desarrollaron diferentes ofensivas por parte del grupo rebelde, lo que requirió una medida necesaria por parte del Estado, declarando acciones como las del estado de emergencia, la suspensión de garantías, así como el toque de queda. No solo se le limita estos derechos a la señora Civillo Oliveira, el cual en ningún momento el Estado reconoce que fue torturada. Si bien es cierto, como ha mencionado mi coagente, la doctora Magdeli Martínez, se desprende de los hechos del caso la palabra tortura, pero según el reglamento, el reglamento de la comisión, en su artículo 63.1 establece que es obligación legal por parte de la comisión traer a colación ante esta honorable corte las pruebas periciales y testimoniales que verifiquen y den veracidad de dicho hecho. Al no traerlos, no puede ser sancionado el Estado de un hecho que todavía es incierto. Como ya mencionado, de encontrarse una prueba fehaciente de lo mismo, el Estado inmediatamente reconocerá y indemnizará a la persona, pero por lo contrario, todavía debe ser resuelto por los tribunales internos del país. De igual manera, no existe violación del artículo 11, derecho a la honra y a la dignidad bajo la persona de Civillo Oliveira. Disculpa, gente. Sobre el artículo 7, la libertad personal, no hubo violación. ¿Por qué dice el Estado que no hubo violación? Cuando ya pasó 5 días detenida, apartada y lo mismo que dije hace un momento, sin acceso a su abogado, ¿cómo puede haber debido proceso? ¿Fue efectivo el recurso? Quiero que relacione el 7, el 8 y el 25 de la Convención, es decir, referente a libertad personal específicamente. Gracias por su honorable pregunta. Si bien es cierto, la señora fue detenida durante 5 días posterior, presentada ante un tribunal especial, hay que determinar si estos 5 días representan un retardo justificado dentro de la situación de emergencia en que se encontraba el país. Efectivamente, se desplegó diferentes operativos en donde es detenida la persona Civillo Oliveira, en este caso por el delito de apología del terrorismo. En ningún momento se le ha violado su integridad física, debido a que el delito fue cometido públicamente, lo que no dejó duda alguna de la veracidad del mismo. Es por ello que requería acciones oportunas por parte del Estado, de manera de que si no era arrestada dicha persona, fácilmente se perdería la estabilidad jurídica del país. Es por ello que el resguardo del sistema democrático que posee el país es arrestada a la señora Civillo Oliveira. Discúlpeme. Dígame, bajo los términos del decreto de emergencia, ¿qué tratamiento se le daban a los detenidos en Marina? ¿Cuál era su tratamiento? ¿Cuál era su asistencia? ¿Cómo se le garantizaban a él su seguridad? ¿Cómo se le garantizaban todos sus derechos constitucionales? Gracias por su honorable pregunta. Como he mencionado, las garantías constitucionales estaban suspendidas mediante la aplicación del artículo 20 de la Constitución de dicho Estado, por lo cual el debido proceso en ese momento no se aplicó con apego a la ley. Si bien es cierto, la señora es presentada ante un tribunal 5 días posterior, es necesario analizar si esto representa un retardo justificado dentro de la situación de guerra y de guerra en que se encontraba el país. Es por ello que es necesario recordar la teoría del no plazo para analizar si constituye o no un retardo injustificado. Más allá del retardo injustificado, en el mismo momento que se inicia el procedimiento sin una orden judicial y sin haberse configurado una flagrancia, estamos en presencia de una violación al debido proceso. Gracias por su honorable pregunta. El Estado no reconoce una violación del debido proceso, del derecho de poder, de la integridad física, así como el derecho a la vida. Si bien es cierto, las garantías judiciales, como las del debido proceso, no estaban cumpliéndose, pero era el respaldo del artículo 20 de la Constitución de dicho Estado, en donde, si lo vinculamos con el artículo 27, que en caso de peligro de guerra, peligro interno, dicho Estado parte podía suspender fácilmente lo convenido o lo establecido en la Convención. Es por ello que, como ha mencionado el magistrado, existen ciertos elementos, pero si hacemos observancia detallada de cada uno de ellos, ninguno de los mismos, como el derecho a la vida, derechos políticos, derecho a la familiar, ninguno fue violado. Agente, pero indiscutiblemente que hay ciertas garantías que deben mantenerse en cualquier estado de emergencia, ¿ok? Y esas garantías deben ir acompañadas por ese procedimiento judicial para poderlas hacer la base. No puede el Estado decir que hubo violación del debido proceso por cuanto había un estado de emergencia. El debido proceso es inviolable. ¿Por qué? Porque el mismo debido proceso garantiza derechos tan importantes como el derecho a la libertad, a la vida, a la integridad personal. Entonces no podemos hablar de una cosa desvinculándola de otra. Gracias por su honorable pregunta.
En el artículo 27 de los derechos que establecen que no pueden ser suspendidos, no se desprende de la suspensión de las garantías judiciales. Es por ello que el Estado suspende dichas garantías. Recordemos que el delito cometido ha sido públicamente, lo cual en el estado de emergencia que se encontraba el país podía fácilmente la población ser manipulada y engañada. ¿Cuáles fueron esas garantías que fueron suspendidas? Dígame. Gracias por su honorable pregunta. Las garantías como el de ser arrestada previa orden judicial, igualmente el poder ser negado su acceso a comunicarse con su familia, así como con su abogado. Pero sin embargo, a pesar de ello, 5 días posteriores, es entregada ante un tribunal competente establecido mediante el decreto 30 para ser juzgada por los tribunales competentes, el procedimiento que dictamina la ley, así como de la ley establecida de apología al terrorismo. Si el Estado dejaba impune tal delito y seguía las formalidades, fácilmente, bajo la situación de guerra en que se encontraba, podía vulnerarse. Una pregunta. ¿Tiene algún antecedente jurisprudencial esa posición de Marelli? Gracias por su honorable pregunta. Traemos a colación la jurisprudencia Reverón Trujillo versus Venezuela, en donde vinculamos dicha jurisprudencia con un recurso efectivo. Como hemos mencionado, ¿existe o no existe un recurso efectivo en acceso a la señora Silvia Olivera? Efectivamente sí existe. No, pero dígame qué decía la jurisprudencia, qué fue lo que se estableció, qué doctrina quedó sentada. Gracias por su honorable pregunta. En la jurisprudencia Reverón Trujillo versus Venezuela se evaluó la situación de la jueza Reverón en Venezuela, en donde supuestamente infringió diferentes situaciones a través de su procedimiento judicial, en la cual fue suspendida del proceso. Eso habla sobre la jurisprudencia de Reverón Trujillo versus Venezuela. Siguiendo con lo mencionado, establecemos que no existe violación por parte del Estado de Marelli en la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. Efectivamente establece que el Estado debe ser garante de las garantías establecidas dentro de su territorio, así como dentro de su jurisprudencia. Es por ello que el Estado, a ser dirigente inmediatamente después del hecho lamentable ocurrido bajo el señor Horacio Olivera, el día siguiente se iniciaron investigaciones pertinentes, procediendo al arresto de ciertas personas que presuntamente... Gracias por su nombre. Disculpe, solicito 2 minutos para terminar mis alegaciones y dar el inicio al petitorio. De igual manera, él fue dirigente en todo momento, por lo que al ser dirigente e investigar y juzgar a las determinadas personas dentro del plazo razonable, lamentablemente o no, o sea, conforme al derecho, no se pudo encontrar una prueba fehaciente que determinara la culpabilidad de los mismos, por lo que tuvieron que ser liberados conforme al ordenamiento interno del país. Sin más que decir, a través de los argumentos antes vertidos, solicito la venia para dar inicio a mi petitorio. A través de los argumentos antes vertidos, el Estado de Marelli solicita a esta honorable Corte declare que el Estado de Marelli no ha violado los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y los de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, todos en relación con el Tratado Penal de Amparo, bajo la señora Silvia Olivera, por lo que no puede reclamar deber de indemnización alguna a su cargo. Sin más que decir, solicito la venia para retirarme de este honorable tribunal. Gracias. Tiene la palabra la representación de la Comisión para la réplica. Ya antes he visto y escuchado, ustedes mismos se han dado cuenta que el Estado ha aceptado la forma en que habló, que ellos no han cumplido con el debido proceso. El propio Estado acaba de aceptar que pasaron 5 días y que no se garantizó el debido proceso debido a la situación que estaba llevando el Estado. Si ellos mismos aceptan que no se cumplió el debido proceso, ¿cómo van a ratificar que ellos están de acuerdo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, si están claros y está claro en el caso que no se cumplió el debido proceso, ni el cumplimiento de las garantías judiciales, tampoco se cumplió la libertad personal de la ciudadana, tampoco el derecho a la vida, ni el derecho a la integridad personal? Nosotros como comisión exigimos y pedimos y solicitamos ante ustedes que se haga cumplir los derechos de la ciudadana Silvia Olivera. Solicito la venia por el petitorio. Concedido. Gracias.
El delito cometido por la señora Silvia Oliveira está tipificado con anterioridad en la Ley Especial de Medellín, por lo cual no queda duda alguna, al ser realizado públicamente, de la materialización del mismo. Como he mencionado, el Estado reconoce que la situación de emergencia que se encontraba el país, la suspensión de garantías estaba establecida, por lo que las del debido proceso, a su vez, se encontraban suspendidas. Esta honorable Corte, al igual que la Comisión, tiene que traer a colación el artículo 27, muy importante en este aspecto, ya que trae su fundamento la suspensión de garantías. En su numeral 2 establece ciertos derechos que no podrán ser suspendidos. Si observamos, como he mencionado detalladamente, cada uno de los mismos, observaremos que no se expresa el resguardo de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8, por lo cual el Estado, a través de la situación de emergencia que se encontraba el país, podía fácilmente suspender, requiriendo la acción oportuna por parte de los órganos policiales por parte del Estado de Medellín. Es por lo mismo que el Estado mantiene y sostiene todos los argumentos de hecho y derecho vertidos a través de los alegatos por parte de la comisionada, de la doctora Magdeli Martínez y mi persona, Guillermo Brito. Sin más que decir, solicito la venia para retirarme. Muchas gracias. Agradece a los representantes del Estado, de Marelle y de la Comisión, por favor, retirarse porque vamos a comenzar con la cuarta ronda. La palabra a los representantes de la Comisión de Derechos Humanos. Buenas tardes, excelentísima Corte Interamericana de Derechos Humanos, distinguida Presidente, magistrados, agentes del Estado de Marelle y demás público presente. Que les habla la doctora Narcisa Núñez y junto a mi codelegado, el doctor Jesús Arismendi, representamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Silvia Oliveira y otros versus la República de Marelle. Pido la venia ante tan distinguido tribunal para dar inicio a mi ponencia, donde alegaré con razones de hecho y de derecho que el Estado de Marelle ha violado los artículos 4, 5, 7, 8. Aún así, cuando nuestras opiniones o nuestras acciones disgusten al Estado, no se constituyen en un delito, ya que es un derecho adquirido para todos los seres humanos, el derecho de libertad. En esa forma, dicho por la señora Silvia, ¿podría considerarse que eso fue una opinión así individual o un adoctrinamiento a través de grupos que se estaban reuniendo para... Eso es lo que da a entender, para un objetivo determinado? Porque podemos hablar de lucha armada, revolución armada, todas esas cosas, y todo lo que diga armado da la sensación de violencia. ¿No le parece a usted? Bueno, gracias por su pregunta, Presidenta. Esta comisión alega que no es un delito dar opiniones acerca de la lucha armada en un estado de violencia política, ya que este es el ambiente que se respiraba en Marelle. La Comisión sostiene que no es un delito y que cualquiera tiene el derecho de dar a conocer su opinión y sus pensamientos, como es la libertad de expresión. Continuando con mi ponencia, posteriormente a que la señora Silvia Oliveira dio su ponencia en la tercera jornada nacional científica, al día siguiente fue arrestada violentamente y sin mediar palabra alguna. Posteriormente fue llevada al tribunal. Perdón, ¿usted está tomando el tiempo? Sí, esto pasa para... Posteriormente fue llevada al tribunal, donde al día siguiente fue torturada violentamente y coaccionada a declarar en contra de su voluntad que pertenecía al grupo armado Patria Libre, que había dejado más de 300 civiles muertos. Además, fue coaccionada para decir todas sus actividades en el grupo político de liberación. Se le denegó un abogado de confianza y posteriormente, que fue coaccionada y torturada, la señora Silvia Oliveira no pudo tener contacto con su familia ni un abogado de confianza, violando así, el artículo 1 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, además del artículo 7 y del artículo 13 de libertad de expresión. ¿Qué pasó? Perdón. ¿Qué pasó con el tiempo? ¿Lo están tomando? Sí. Entonces me están indicando que el tiempo se le acabó. Sí, yo toqué la campana. Pero no Y no pidió. Disculpen, pido la... No. Bueno, gracias, pido la venia para retirarme. Concedido.
Tiene la palabra. Honorables magistrados, agentes del Estado, el público presente. Quienes habla, doctor Jesús Arismendi, en compañía de mi co-delegada Narcisa Núñez, llevamos a cabo el caso Civillo Oliveiras y otros versus el Estado de Mareya. Solicito la venia para dar inicio a mi exposición, que tendrá una duración de 10 minutos, y continuaré con los alegatos del derecho para demostrar que el Estado de Mareya ha incurrido en la violación de los artículos 9, 11, 25 y 27 de la Convención Americana, todos en relación al artículo 1.1 y 2 del mismo instrumento legal. El Estado de Mareya ha incurrido en la violación de los artículos 24 y 11 de la Convención, tomando en cuenta por lo expresado anteriormente por mi codelegada, que ha demostrado que el Estado de Mareya no ha brindado las suficientes garantías y protecciones judiciales referentes a mi peticionaria, al momento de no permitirle comunicarse con sus familiares ni no concederle la oportunidad de que ella adquiriera un abogado de confianza. Además, la no existencia de un recurso judicial efectivo capaz de proteger los derechos de mi peticionaria. En tal sentido, la Corte ha establecido en el caso Bayón García versus Perú que no basta con que este recurso esté implementado en la Constitución o en las leyes o que formalmente sea admisible, sino que debe ser realmente idóneo y capaz de asegurar que ha existido una violación de los derechos humanos, además de presentar el instrumento para remediarlo. El principio es evidente que el Estado de Mareya ha violado el artículo 24 referente al principio de igualdad. Una pregunta sobre el tema del recurso efectivo. En el caso particular, la señora Civile pudo haber hecho, como de hecho hizo para el caso de su esposo Horacio, hizo uso del recurso del habeas corpus, porque dice la comisión que ella no pudo haber hecho uso de los recursos que ofrecía el Estado y que eran inefectivos. Gracias por su pregunta, honorable magistrado. La señora Oliveira, recordemos que fue detenida arbitrariamente violando el artículo 7 referente a la integridad personal de la Convención Americana. En este momento duró 3 días para que fuera presentada y no se le permitió comunicarse con sus familiares ni con un abogado. ¿Por qué no es un recurso judicial efectivo? Porque en ningún momento se decretó la violación de los derechos humanos y hasta los momentos el Estado no ha manifestado y no ha admitido que ha existido tal violación. Siguiendo con mi exposición, es evidente que el Estado de Mareya ha violado el principio de igualdad ante la ley, donde establece que toda persona... Una pregunta. En cuanto a los recursos, si bien es cierto la señora utilizó, o la representación judicial de la señora utilizó el recurso de apelación establecido en el ordenamiento jurídico interno en el ámbito penal, ¿considera usted que este recurso de apelación, si bien existe y si bien fue utilizado, era efectivo para el caso? Gracias o para todos estos casos. Gracias por su pregunta. Estamos hablando de los derechos humanos que son inherentes al ser humano. Cuando el humano nace con esos derechos que son garantía de su permanencia en la vida. Estamos hablando de que no debe existir una limitación para remediar tales derechos, no debe existir una limitación para garantizar y que el Estado debe proteger esos derechos humanos implementados en la Convención y a la cual él mismo es parte. Continuando con mi exposición, el Estado de Mareya es responsable por violar el artículo 9 referente al principio de retroactividad y de legalidad. Ninguna persona puede ser condenada por delitos que no están tipificados en la ley. La norma de consideración señala que nadie puede ser condenado por actos y omisiones que al momento de cometerse no fueran punibles por el derecho aplicable. En este sentido, la Corte ha establecido en jurisprudencia de las Cruz Flores que el Estado no debe ejercer su poder punitivo para aplicar normas de modo retroactivo y retroactivo. Además, señala que en aras de la seguridad jurídica, el Estado debe demostrar o debe enseñar que existe un acto punitivo, o por lo menos antes de que ocurra ese acto de acontecimiento que se pretende sancionar. En este caso, la señora Oliveira está siendo condenada por delitos que en primer lugar fueron cometidos por agrupaciones como la agrupación Patria Libre, que además estaba legalmente constituida por la creación de la norma 12.466. Y en segundo lugar, está siendo condenada por delitos que al momento de cometerse no estaban tipificados en la ley, es decir, no constituían actos o omisiones contrarias al mismo. Delegado, el delito de apología del terrorismo está tipificado en la ley por el decreto 30. Entonces, ¿cómo puede la comisión decir que se está aplicando retroactivamente la ley si ya estaba dentro del decreto 30? Otra cosa. A la señora Civile se le juzgó por apología al terrorismo, a ella personalmente, no por participar en ningún partido político ni en ningún grupo armado, simplemente por cometer el delito en las jornadas de ciencias políticas. Entonces,
explíqueme el tema de la revertibilidad. Gracias por su pregunta, honorable magistrado. De los hechos del caso se desprende que la señora Oliveira fue privada de su libertad y coaccionada para que admitiera que había participado con las agrupaciones Patria Libre antes mencionada y que había participado en los acontecimientos y acciones en los combates que tuvieron como consecuencia 300 civiles muertos. En este caso, la fecha en que ocurrieron estos actos fue el 12 y del 12 al 15 de julio, e inmediatamente después que el Estado logra controlar esas acciones es que decreta el decreto 30, es decir, el día 16 de julio del año en que ocurrieron esos hechos, violando así lo establecido al principio de legalidad y retroactividad con respecto a la norma, a que toda norma debe estar tipificada en la ley para que pueda ser sancionada. De igual manera, el Estado es responsable por la violación del artículo 27 referente a las garantías judiciales. En su ordinario 2 establece los artículos que no pueden ser suspendidos estando en estados de emergencia, y además establece que ni las garantías judiciales pueden ser suspendidas porque de ellas se permite la protección de tales derechos. En este caso, la Corte ha manifestado en la opinión consultiva que le hizo el Estado de Perú en el año 2002 referente a que manifestara cuáles eran esos artículos que pertenecían a las garantías judiciales. En este caso, la Corte ha establecido que esas garantías judiciales son aquellos que permiten proteger y garantizar los derechos humanos que están suspendidos, que no pueden ser suspendidos en un derecho, en un estado de emergencia, y aquellos que por la virtud de una ley interna no puedan ser suspendidos. Hablamos del artículo 8 referido al debido proceso. Igualmente, el Estado es responsable de violar el artículo, cabe mencionar que el Estado es responsable de violar el artículo 29. El artículo 29 establece que no se puede dar interpretación a una norma en el sentido, en su numeral C, de excluir los derechos y libertades consagrados en el Estado democrático, consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y además derivados de un Estado democráticamente participativo. Si bien es cierto que en un estado de emergencia el Estado o las entidades públicas deban tener una actuación diferente o una manera de actuar diferente, nunca se debe soportar la pérdida de las garantías judiciales establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Solicito sobre los recursos de garantías judiciales. La Corte ha establecido que en el caso de estados de emergencia, el ofrecimiento de recursos efectivos para revisar la violación de los derechos que se refiere del artículo 27 es suficiente para darse por cumplido ese artículo 27 sobre los estados de emergencia de la Convención. Entonces, ¿cómo la Comisión puede afirmar que el Estado cometió la violación si el Estado ofreció habeas corpus y amparo para que la señora los hiciera efectivos? ¿Cómo se puede hablar de violación de ese derecho? Gracias por su pregunta, honorable magistrado. Efectivamente, la Corte ha establecido, como ya lo he mencionado, como lo hemos mencionado en la opinión consultiva hecha por el Estado de Perú referente al numeral 2 específicamente del artículo 27 de la Convención Americana, ha establecido que ni las garantías judiciales pueden ser suspendidas en un estado de emergencia. Es decir, estamos hablando de que la persona debe ser, en un momento de detención, debe estar comunicada con sus familiares, se le debe permitir el acceso a un abogado, que la misma comisión, que la misma Corte ha manifestado que en modo jerárquico debe darse la oportunidad de que la persona que se encuentra en ese momento detenida adquiera un abogado de su confianza, lo que llama la Corte un abogado de su confianza, para que ella se defienda y pueda comunicarse tanto privado como públicamente con el mismo. Una vez que la persona no ha decidido buscar un abogado de su confianza, es que el Estado tiene la obligación de prestarle el servicio de un abogado defensor para que éste la adquiera. Se le permitió a la imputada, en ese caso, el hecho de poder escoger a su abogado, o el Estado le impuso un abogado de oficio. Gracias por su pregunta, honorable magistrado. Una vez que la persona, la señora Oliveira, es detenida y es coaccionada, es coaccionada para que admita que ha incurrido en alguna violación tipificada en ese caso, que ya he demostrado que no ha sido, que no le permitieron o no le dieron ese derecho de que se comunicara con su familia. Si bien es cierto que le dieron un abogado defensor, no fueron en el lapso correspondiente, no le permitieron que ella primeramente utilizara ese derecho estipulado en el artículo 8 referente al debido proceso. Solicito la venia para dar inicio a mi petitorio. Concedido.
En primer lugar, que se declare la responsabilidad internacional del Estado por incurrir en la violación de los artículos 4, 5, 6, 8, 9, 11, 24, 25 y 27 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, todos en relación al artículo 1.1 y 2 del mismo instrumento legal. Segundo, que el Estado adecue su legislación interna en pro de asegurar y garantizar la igualdad de sus habitantes para garantizar el goce de los ejercicios de los derechos que están estipulados en la Convención Americana. Tercero, que se declare el pago de los gastos utilizados o realizados en la jurisdicción tanto interna como en el sistema interamericano. Y por último, que el Estado declare públicamente que ha incurrido en la violación ante su pueblo de los derechos humanos contemplados en la Convención del cual mismo es parte. Solicito la bienes para retirarlo. Tiene la palabra. Magistradas y magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ilustres representantes de las presuntas víctimas y demás presentes en esta sala, buenas tardes. Mi nombre es Eva Pionia y junto a mi coagente Fernando Torres venimos en representación del Estado de Marelli. La exposición se dividirá en dos etapas. La primera, en voz de quien les habla, que demostraré la no violación de los derechos humanos al señor Horacio Oliveira. Y la segunda, en voz de mi coagente, que demostrará la no violación de los derechos humanos a la señora Civil Oliveira. Pido la venia para comenzar con mis alegatos. Las violaciones que se alegan ocurridas comienzan a partir del 10 de agosto de 2008, cuando el señor Horacio Oliveira fue secuestrado, encontrándose en una reunión de dirigentes del partido político al cual pertenecía, de Liberación. Es menester señalar, honorable Corte, que este partido político apoyaba a un grupo de insurgentes conocido como Patria Libre, el cual ocasionó cientos de muertos para nuestro Estado, la República de Marelli. Este secuestro fue perpetrado por particulares, sin órdenes del Estado y sin su protección, ya que el Estado en su legislación nunca amparó los crímenes contra las personas, y mucho menos de carácter político. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, los actos cometidos por particulares no constituyen responsabilidad para el Estado por sí mismo, sino que debe demostrarse la inobservancia de este al momento de garantizar los derechos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Pues bien, honorable Corte, una vez recibida la denuncia de la señora Civil Oliveira ante la seccional tercera de la Policía Nacional, con la referente a la desaparición de su esposo, se inicia el proceso penal correspondiente, se citan a los testigos, se analizan las pruebas y se realizan todas las investigaciones pertinentes. Todo esto arrojando un resultado, que fue la detención de los presuntos perpetradores del delito, dejando claramente que el Estado no incurre en la violación de los artículos 1 y 4 de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas. Es notorio, Perdón, pero en el caso del señor Horacio, ese señor nunca apareció. Nadie sabe de dónde anda. ¿Cómo se recupera? Gracias por su pregunta, honorable magistrado. Honorable presidenta, en el caso del señor Horacio fue un secuestro perpetrado por particulares. Entonces, el Estado no fue quien lo secuestró, sino fueron particulares. Entonces, es tanto así que el Estado actúa tanto por acción como por omisión, ¿exacto? ¿Qué pasa? Que el Estado realizó todos los mecanismos legales pertinentes. Se inició el proceso penal, se citaron los testigos, hasta se detuvieron a los presuntos perpetradores. Perdón, pareciera que fue por particulares, sin embargo fue señalado un señor llamado Horacio que pertenecía por allí a esos grupos paramilitares que habían sido motivados proclamadores. Gracias. Bueno, como se llama, pero ese señor está metido en problemas. Formado parte de ese grupo muy instigado que hizo propició el mismo gobierno de Marelli, y después el agua se le salió de las manos. Fue cuando viene el decreto 30 y aquella ley de emergencia y no puede recoger el agua. Entonces, esto fue un secuestro con fines políticos, ya que los particulares eran de un grupo paramilitar enemigo al partido político al cual el señor Oliveira pertenecía. Continuando con mi exposición. Es notorio que el Estado en ningún momento ignoró la situación en la que se encontraba la señora Oliveira. Por lo tanto, no se puede hablar de
observancia por parte del Estado. La Corte señala la dificultad de investigar hechos que atenten contra los derechos de las personas. Esto debe ser visto como una obligación de medio y no de resultado. Es decir, el Estado actúa en función de todos los mecanismos legales utilizados para ir en busca de un resultado, pero no se compromete a que este resultado sea del todo positivo o satisfactorio para alguna de las partes. Sin embargo, Honorable Corte, consideramos pertinente usar los criterios de la Corte Europea de Derechos Humanos establecidos en el caso ILI versus Turquía. Primero, la implementación de una legislación pertinente. De los hechos del caso no se desprende que la legislación de Marelle incentiva el homicidio, al secuestro o a los crímenes cometidos contra las personas. Es tanto el cuidado que el Estado de Marelle presta a su situación de violencia que en su ley 14.122 tipifica especialmente como delito la creación de grupos armados. El segundo supuesto comprende la disposición de mecanismos para prevenir, suprimir y sancionar la violencia. Entre estos mecanismos, el Estado de Marelle puede enumerar: primero, la tipificación de delitos que surgieron a raíz de la incertidumbre en la cual se desataba en el país. Segundo, la declaración de un estado de emergencia por cuestiones de prevención y represión a los actos de violencia. Y tercero, la ubicación de grupos de seguridad por todo el territorio del país que superaban los 15.000 miembros. El tercer supuesto se refiere a adoptar medidas para proteger a las personas amenazadas. Honorable Corte, en los hechos del caso, en ninguno de sus párrafos se desprende que el señor Horacio Oliveira haya notificado o demandado presuntas amenazas. Con lo antes expuesto, con hechos y derechos, nosotros, como agentes del Estado de Marelle, demostramos la no violación de los derechos humanos con respecto al señor Oliveira, pues lo que en principio puede verse como una violación debe llegarse al fondo del asunto y cumplir con ciertos requisitos para que sea pertinente la responsabilidad del Estado. Por lo tanto, el Estado de Marelle niega, rechaza y contradice todo lo antes expuesto por los ilustres representantes de las víctimas. He culminado con la exposición de mis alegatos, solicito la venia para retirarme y dar el pase a mi coagente. Concedido. Gracias. Concedido. Muchas gracias. Con respecto a la señora Silvia Oliveira, se alega, la comisión alega que se violaron sus derechos tanto en el momento de la detención como en la imputación del delito. Es claro que durante la detención de la señora Silvia Oliveira, el Estado de Marelle estaba bajo suspensión de garantías. Según lo dispuesto en el artículo 27.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se establecen ciertos derechos que son inviolables. Sin embargo, en ellos no se llama a colación el artículo referente a libertad personal. Simplemente deja la oportunidad de que las garantías judiciales estén vigentes en todo momento del Estado. En esto la Corte ha establecido que estas garantías se deben entender como todos los procedimientos idóneos para que las personas puedan ejercer sus derechos. Sin embargo, reconoce también que los particulares están obligados a manifestar su voluntad de ejercerlos y no se reconoce tácitamente. Es cierto que la señora Oliveira fue incomunicada durante un tiempo, pero también es cierto que esto se da en casos donde los delitos que se investigan sean aquellos que atentan contra la seguridad de la nación. Así lo hace referencia a la Corte en el caso Suárez Rosero versus Ecuador, donde dice que esto es una necesidad excepcional para el Estado. Ahora, posterior a la incomunicación, a la señora Oliveira se le permitió estar a derecho. Los representantes de la víctima alegan que no se respetaron sus derechos del debido proceso porque se trataba de un tribunal especial. En ninguno de los puntos de la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe la existencia de tribunales especiales. Lo que prohíbe es que se establezcan tribunales especiales de facto para juzgar ciertos casos. Sin embargo, no deja la entrada de tribunales especiales establecidos con anterioridad para que conozcan los casos. Por lo tanto, se debe considerar como un tribunal especial el Tribunal Penal para Menores, el Tribunal Laboral, son tribunales especiales. Y ahí las personas, los particulares, ejercen sus derechos, sin que sea un menoscabo al debido proceso.
Con referencia a la imputación del delito, este delito se... No tan rapidito. Me interesa lo que usted está diciendo respecto a la diferencia entre un tribunal especial y dice que por eso no se están menoscabando el debido proceso. Pero yo me pregunto, un tribunal especial constituido en la forma como fue constituido en Marella, que eran tribunales con magistrados que no se les veía la cara. Esos son, entiendo que son tribunales especiales, pero son unos tribunales especiales. Para mí, sí violan el debido proceso, pero para usted, cuénteme de eso. ¿Qué está diciendo René? En atención a su intervención, honorable magistrada, el detalle es que los tribunales especiales, como habían sido establecidos anteriormente, en estos tribunales, cuando se manejaban ciertas causas, tanto los jueces como otros funcionarios de justicia se vieron afectados con la acción de diferentes grupos paramilitares y grupos insurgentes que atentaron contra su vida. Esto arrojó la muerte de 20 funcionarios públicos que tramitaban procesos referentes al contra la nación. Continuando con la exposición de los hechos, la imputación del delito que se alega es de acuerdo al decreto 30, en el cual el Estado ha establecido la apología del terrorismo, constituido como un delito contra la nación. Se desprende de los hechos del caso que en las jornadas de ciencias políticas la señora Silvia Oliveira participó como ponente y manifestó no una opinión, sino un apoyo y defensa a los comportamientos de los grupos insurgentes del Estado de Marella, diciendo que no usó la palabra "es mi opinión", dijo que la única manera de revertir las injusticias dentro del Estado de Marella era a través de la lucha armada. En ningún momento dijo "mi opinión es". La comisión pretende ver esta norma referida a la apología del terrorismo como una violación a la libertad de expresión y pensamiento, siendo falso, pues la libertad de expresión Importante es el hecho de que la señora Civil haya expresado de que la única forma de las 2 de la tarde, eso está contemplado dentro de las posibilidades. En atención a su pregunta, honorable magistrada, reconocer que a la señora Silvia Oliveira en esta altura se le han violado los derechos es dar una decisión antes de que la Corte decida sobre el caso. Sin embargo, es notorio que de los hechos del caso que se interpuso ante esta Corte se alega la violación se alegan actos de tortura. Pero se tiene que entender como actos de tortura todos aquellos en los cuales funcionarios públicos son voluntarios a cometerlos. Hago cita del artículo 2 de la Convención para prevenir y sancionar la tortura, que establece: no están comprendidas en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencias de medidas legales o inherentes a estas. Esa era una medida. Honorable Corte, hablar de tortura estaríamos reconociendo que según la Convención hubo toda la intención de torturarla. Sin embargo, cabe la posibilidad de que hubo malinterpretación de los actos de tortura por parte del abogado de Silvia Oliveira, por cuanto de la misma forma malinterpretó el recurso de apelación que interpuso ante los jueces, ante los tribunales competentes en Marella. Continuando con la exposición. Honorable magistrada, el decreto 30 no viola el principio de irretroactividad de la ley, por cuanto este fue declarado en agosto del 2008 y los hechos acaecidos que se le acusan a la señora, que se le imputan a la señora Oliveira, ocurrieron en diciembre del mismo año. Con la venia esta honorable Corte pasó a primero, que se considere demostrado con los hechos y derechos que el Estado no viola artículos que se alegan vulnerados al señor y a la señora Oliveira. Y segundo, que de acuerdo a lo anterior se declare que no procede la obligación de reparar o indemnizar a las presuntas víctimas.
Con la venia. Tiene la palabra en la representación de los derechos. Solicito la venia para dar inicio a mi red. Esta comisión tiene tocado varios puntos, los cuales expresado en su exposición los agentes del Estado. En primer lugar, ellos han manifestado que sí, que verdaderamente hubo una intención arbitraria del señor Horacio Oliveira por grupos particulares. La comisión quiere ratificar que el Estado es responsable tanto por actos y omisiones. Si bien es cierto, la Corte ha establecido que cuando se trata de funcionarios públicos estamos hablando de una acción contraria a la ley establecida por el Estado. Y cuando hablamos de particular estamos hablando de la omisión, porque el Estado tiene el derecho, tiene la protección, tiene el deber de proteger la seguridad de todos los ciudadanos. En segundo lugar, ella ha manifestado, los agentes del Estado han manifestado que crearon la ley 1266. Esta ley fue creada porque la ley anteriormente, que es la ley 12.266, que establecía los grupos armados, creaba legalmente los grupos armados, fueron creados porque en algunos sitios del estado de Marelle no se encontraban las fuerzas armadas. Y ella permitía la organización de grupos civiles armados para que protegieran tales sitios. Esta comisión quiere alegar que es deber fundamental del Estado proteger los derechos y la seguridad de la nación, y esto no se logra armando o dándoles armas o permitiendo la organización o la institución de organización de grupos armados. En tercer lugar, Entonces usted cree que allí a Marelles se le salió la bola mal. Gracias por su honorable pregunta, excelentísima magistrada. Es cierto, el Estado de Marelle ha tomado una decisión en tal sentido de no admitir la culpabilidad de esas organizaciones. Esta comisión quiere ratificar que fue el mismo Estado quien permitió con la ley 12.260 la creación de estos grupos armados, permitiéndole a los ciudadanos que armaron para dar seguridad a esas naciones, a esos sitios encontrados en el Estado de Marelle. Y sin embargo, como como diríamos coloquialmente, se le volteó, entonces quiere con una ley de 12.160 tipificar la ilegalidad de esta creación de estos grupos. Por eso el Estado de la Comisión Interamericana quiere ratificar lo antes mencionado en el petitorio. Gracias por escucharme. Solicito la para retirar. Toma la palabra el representante del Estado, que no se da por vencido. Con la venia, esto honorable corte, comienzo con la duplicita por parte del Estado. Los representantes de la víctima alegan que el Estado no debe armar a los ciudadanos. Lo considero muy cierto, pero ¿cuál era la medida que se debería tomar en situación de incertidumbre que vivía la población? Cuando las Fuerzas Armadas y el Estado de Marelle no contaban con los suficientes recursos, tanto materiales como humanos, para sobreguardar los derechos de estos ciudadanos. Claro está que según la jurisprudencia de Velázquez Rodríguez versus Honduras, la Corte ha establecido que los hechos para investigar y sancionar son de medio y no de resultado. Esto da el espacio de que los estados puedan tomar las medidas que consideren pertinentes para tales efectos. Sin embargo, el Estado, una vez que vio que se le escapó de las manos el control de estas personas, decidió adoptar la ley 14.122, que estableció la ilegalidad de la creación de estos grupos. El Estado tomó la medida necesaria, legal, para evitar la creación de estos grupos y estableció su sanción pertinente. Muy cierto que el Estado responde tanto por acción u omisión, y que cuando actúan funcionarios públicos se está tomando como una acción por parte del Estado. Pero también hay que tomar en cuenta que los funcionarios públicos tienen ciertas horas de servicio. Si un policía fuera de sus horas de servicio agrede a un particular, no se puede alegar que es un delito por parte del Estado, sino un delito por parte del particular, que es el policía fuera de sus funciones legales.
Por lo tanto, en ningún momento el Estado acogió y amparó tales actos de secuestro. Muchas gracias. Viola de mi parte. Y la moderadora no está y funge como moderadora. Con esto damos por terminado en principio la ronda de el juicio de simulacro y nos retiramos a deliberar. Y ustedes se retiran allá afuera, con los presentes, a conversar y esperando ahí un ratito. Buenas tardes, muchachos. Que baje un poquito la tensión. Ya pasó lo más fuerte. En primer lugar, permítanme, en nombre de todos los que integramos este tribunal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, permítanos felicitarlos. En verdad no es fácil defender sin ser abogados, siendo apenas unos estudiantes de Derecho. No es fácil pararse allí frente a un micrófono y defender una tesis, independientemente de cuál de las dos partes tenga razón, porque para ustedes saber y para nosotros saber cuál de las dos partes tenía razón, necesitábamos un expediente bien sustanciado que nos permitiera a nosotros decir tiene razón el Estado o tiene razón la Comisión. O sea, ese no era el punto. El punto era saber cómo defendían ustedes sus puntos de vista y además cómo, sobre qué base ustedes daban sus argumentos. Eso fue muy hermoso, verlo desde aquí. Esta es la segunda vez que tengo el honor de estar delante de unos estudiantes muy inteligentes y muy preocupados por algo tan importante que está manejando el mundo como son los derechos humanos y del mundo, por cierto. Obviamente que hubiésemos querido que todos ganaran, pero no todos ganan, siempre gana uno y otro. No es que pierda, aquí no ha perdido nadie, todo el mundo ha ganado por las razones mismas que les estoy manifestando, sino que sacan menos puntuación que el otro porque hay cosas que sí hay que afinar, hay que pulir, para que en el próximo concurso ya ustedes vengan mucho mejores, como aquí muchos de ustedes ya habían concursado antes. Entonces vinieron en esta oportunidad con más experiencia, de manera pues que eso les permitió hacer una mejor actuación, pero no quiere decir que los demás hayan estado mal. No, señor. Vuelvo a decirles que no es fácil. No es fácil presentarse allí a hacer lo que ustedes hicieron. Si en mi mano estuviera, a toditos fueran ganadores, en el sentido de material de la palabra. Pero ustedes lograron un triunfo mejor que ese, que fue el haber sido valientes para hacer lo que hicieron hoy. Bueno, seguidamente vamos a dar, por el orden de las calificaciones, vamos a dar los nombres de las personas que clasificamos en esta oportunidad. Ok, vamos a comenzar con el mayor puntaje. El mayor puntaje lo tiene Joan Ramírez y Guillermo Brito con 95.16 los dos. Ambos tienen el mismo puntaje. La tercera persona con mayor puntaje es Jesús Arismendi con 92.16. La cuarta persona, Magdelis Martínez, 90.50. La quinta persona, Narcisa Núñez con 90 puntos. La sexta, Mirluis Brito con 89. Fernando Torrens con 88. Eva Acuña, 84.66. Ana María González, 73.83. Germán Viloria, 72.66. Carlos Figueroa, 66.83. Daniel Carrera, 64.16. Nurkeilin Urbáez, 64. Daisy Marie, 54.83. Esos son los resultados. Un aplauso para todos ustedes. Sin que nada me quede por dentro, de verdad que me quito el sombrero ante ustedes. Si antes los respetaba, hoy los respeto más. ¿Vale, amor?
sigan adelante porque realmente lo hicieron muy bien. Y así es como se comienza. Lo hicieron muy bien. Sin ser abogados, sin ser estudiantes de quinto año de Derecho, mínimo pudieron haber sido estudiantes de quinto año de Derecho. Y sin embargo, la actuación de ustedes fue... yo no encuentro una palabra, la palabra apropiada, no, la palabra exacta para definir lo que realmente ustedes hicieron en el día de hoy. Bueno, entonces vamos a proceder a entregarles su certificado. Mirluis Brito. Un aplauso para Mirluis. Joan Ramírez. Vamos a leer el certificado. ¿No prometes? Universidad Oriental Privada de Maricana Ayacucho. La Escuela de Derecho del Núcleo Cumaná otorga el presente certificado a: por haber participado en el 6º concurso interno del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, caso Civilio Oliveira y otros versus la República de Mareya, Cumaná, 1 de marzo de 2012. Joan Ramírez. Ganador de este concurso. Ana María González. Germán Viloria. Nurgey Nurbaez. Carlos Figueroa. Fernando Enrique Torrens. Eva Acuña. Daniel Carrera. Daisy Marín. Magdeli Martínez. Guillermo Brito. Jesús Arismendi. Narcisa Núñez. A continuación vamos a entregar certificado a las personas que han prestado su colaboración para la realización de este evento. Sí, pero vamos a puntualizar quiénes son los que van a participar. Okay. El equipo ganador. Ok, el equipo ganador de esta competencia que se ha hecho hoy va a estar conformado por Guillermo Brito y por Joan Ramírez. De representar al núcleo de Sucre, el núcleo de Cumaná, en Ciudad Bolívar. ¿En qué fecha, profesor Gasol? El 27 de abril. Estamos seguros de que van a ser 27 de abril. Estamos seguros de que van a hacer un trabajo excelente. Estamos muy contentos por su trabajo. De verdad, felicitaciones. Lo que sucede es que son 2 personas nada más que van y la casualidad que quedaron hubo un empate. Hubo un empate, tú quedaste en un segundo lugar, pero te esperamos el año que viene. ¡Bien! Vamos a dar el certificado. Dice lo siguiente: Escuela de Derecho del Núcleo Cumaná otorga presente el certificado a, por su colaboración en el evento, el 6º concurso interamericano del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, caso Civilio Oliveira y otros versus República de Mareya. Alba Arcia.
Lo recibe la señorita. Chévere. José Alfonso Vallenilla. Anakelis Espín. Están corriendo. Gabriela Candal, Americana de Protección de Derechos Humanos. Abogado Amalia Blanco. Alfonso Bonita. Ernesto Guzmán. María José Greike. Carlos Jiménez. Y la doctora Daniela Nacional. Claro, soy mi alumna. No quiero que seguidamente quémense los libros. Quémense las actas. Señores, deben quedarse aquí sentaditos. Las cámaras. No se van a yo soy muy chiquita y no me veo. Ah, la profe que ¿No se ven todos? ¿Caben todos? la coordinadora. Quiéranse un poquito, vamos a querer. Apretaditos. Sí, exacto.